Bueno, a continuación realizaremos la exposición acerca de la lectura de los 7 principios de la cadena de suministro. El grupo está compuesto por Diana Guzmán, Natalia Ramírez, Paula Martínez y Daniela Trejo. Bueno, en la lectura asignada a los 7 principios de la cadena de suministro, se intenta mostrar una visión de la supply chain en la cual, por medio de unos aspectos clave, se puede llegar a una buena organización de la cadena. Estos aspectos se ven a través de los 7 principios que se hablarán en un momento. En el texto los autores explican que los administradores deben estar siempre entre las demandas de los clientes y la necesidad de crecer de la compañía. Esto se mide en la búsqueda de las utilidades, pues siempre deben estar buscando pues tener más ingresos que costos. Dentro de los requerimientos para poder llegar a hacer crecer una compañía e incrementar sus utilidades, hay dos aspectos bastante importantes. El primero que se debe considerar es tener la cadena de suministro como un todo, es decir, involucrar el flujo de productos, de servicios y de información desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes. Esto es para poder tener una visión más amplia de la cadena de suministro y poder encontrar cada uno de los ítems que se ven en toda la cadena, pues como un todo. El segundo aspecto importante es que se deben enfocar en los aspectos tangibles. Estos son el crecimiento de los ingresos, la utilización de activos y la reducción de costos. Para poder medir el éxito que está teniendo una cadena de suministro, se deben poder coordinar las actividades y la manera de medir que esto realmente está teniendo efecto es viendo qué tanto las actividades que se están añadiendo o quitando de la cadena de suministro le dan valor al cliente. A continuación, voy a explicar el primer principio de la cadena de suministro, el cual consiste en la segmentación del cliente. ¿Qué es la segmentación del cliente? La segmentación consiste en agrupar a los clientes según la industria, según sus requerimientos, según los productos o según el canal de comercio. Esta segmentación se da por las necesidades particulares de los clientes, lo que están requiriendo en ese momento, lo que necesitan. También en la segmentación del cliente se da un desarrollo en cuanto a relación del volumen y del precio. Para saber todo esto, ha sido de gran utilidad en las industrias las encuestas, las entrevistas, una investigación para definir cuáles son los criterios y los que darán mayor rentabilidad a la empresa. Aquí también podemos ver cómo la industria hace gran parte del segmento del cliente, ya que ésta se vincula con grandes oportunidades, nuevos productos para cada segmento, los canales de comercio, los costos, los beneficios y el portafolio de servicios que va enfocado a cada segmento de la empresa. El objetivo es hallar una buena segmentación para maximizar los beneficios de la empresa y así tener una buena rentabilidad. En la segmentación del cliente también podemos ver que se encuentra una logística óptima, la cual tiene que ver con la innovación, ya que en la segmentación del cliente se encuentran empresas tradicionales que no les importa o no se enfocan tanto en la cadena de suministro. En cambio, los innovadores se enfocan mucho en la cadena de suministro para la segmentación de los clientes. El principio 2 es el que personaliza las redes logísticas. Este se basa en un enfoque monolítico. Un enfoque monolítico significa que estén todos los segmentos como agrupados y organizados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la organización y la estandarización de la empresa. En cuanto a la organización, en la empresa siempre debe haber una organización buena y una organización perfecta en cuanto al inventario, al almacén y al transporte, ya que estos son lo principal que rigen en la industria.
Podemos aquí ver que las redes logísticas se encuentran encaminadas a cumplir con los requisitos o con lo que pide el cliente. Entonces esos requisitos se catalogan en unos requisitos exigentes y unos requisitos promedios o el servicio promedio, que es el que se brinda al común de las personas. Pero hay personas que necesitan productos o servicios más personalizados que los podríamos agrupar en un segmento de clientes. El servicio promedio también se puede encargar de la logística de terceros y que se involucra básicamente con las alianzas. Lo que permiten las alianzas son la flexibilidad entre logística de terceros y los proveedores. Y finalmente la red logística es una red logística que se encuentra a un multinivel. Bueno, continuando con el tercer principio, encontramos la planificación de demandas y señales de mercado. Sabemos por diversos cursos que los pronósticos y el uso de ellos generan una ayuda muy útil para las organizaciones y para las empresas, ya que les permite augurar cuál será el posible nivel de demanda y así prevenir errores en el momento de proveer de sus productos a sus clientes, así como también pueden generar un uso más óptimo de inventario y pues no tener que incurrir en gastos innecesarios como algunos de almacenaje o reparación, entre otros. Pero a pesar de que los pronósticos son como una herramienta tan útil, existen empresas que o no los tienen en cuenta o no los usan de la mejor manera. Esto se debe a que tienen múltiples departamentos que no trabajan en conjunto y como una totalidad, sino que se generan creaciones independientes por cada departamento, lo cual hace que no haya una comunicación interna, lo cual repercutirá en que de pronto no se saquen los productos como de verdad el cliente los requiere y los necesita. Para esto se propone hacer un estudio de mercado en donde se reconozcan las necesidades y objetivos y las señales de demanda de los clientes con el fin de conocer e identificar cuáles son como las necesidades o las características de los productos que ellos requieren principalmente y así saber en qué enfocarse y trabajar en un conjunto entre todos los eslabones de la cadena que conforman la cadena de suministro de una organización. Esto generaría tener un beneficio global en cuanto a que se verían beneficiados tantos proveedores como los proveedores de los proveedores, todos los empresarios, la parte de organización de la compañía, diseño, entre otros, todos los departamentos, así como los clientes, pues no se incurrirían en gastos extras que se verían pues, repercutados en precios más altos. Se da el ejemplo de una empresa acordeón, la cual observaba que tenía problemas para calcular o conocer los pronósticos de su demanda y por tanto generó una planificación de funciones cruzadas, la cual por medio de softwares y programas que le ayudaban a hacer una planificación más exacta y más precisa de la demanda, generó tener unos inventarios más bajos, unos menores costos de almacenamiento y tuvo una capacidad de mantener precios, es decir, que si sacaba promociones o descuentos al mercado, podía mantenerlos, podía establecerse con ellos con el fin de tener pues como unos clientes fijos y no incurrir en mentiras o en falsa publicidad. Por otra parte, encontramos el principio 4, que es el producto más cercano al cliente o la identificación de este. Este principio nos especifica que hay pues como algunas empresas o fabricantes que basan sus metas de producción en las proyecciones de demanda de sus productos y por tanto cuentan como con un inventario almacenado previamente con el fin de compensar posibles demandas inesperadas o errores de previsión. Pero esto genera que muchas veces consideren que el lead time es fijo, ya que como tienen inventario creen o pues piensan que en cualquier momento que lo soliciten van a tener un producto a la mano. Pero esto se ve como truncado por la innovación en personalización de masas y en satisfacer necesidades individuales, las cuales están proponiendo la generación y la fabricación de productos individuales y más específicos
para cumplir con los requerimientos exigentes de ciertos clientes. Entonces, esto lleva a pensar y a concluir que los lead times son por lo general variables, considerando las herramientas que se están utilizando y los tipos de fabricación personalizados que se están exponiendo actualmente. Una de las soluciones para no contar con un lead time variable muy grande que han propuesto es que la fabricación del producto se genere en la planta de producción, pero el empaque se genere directamente en el centro de distribución con el fin de que puedan contar con el empaque necesario y requerido de verdad por los clientes y así reducir gastos. Esto se vio incurrido por un ejemplo de una empresa que se expone en la lectura, donde se estaban todos los productos almacenados y un minorista pidió un solo de los productos que ya estaba almacenado, pero no en el empaque en que ya se encontraba. Por tanto, debieron sacar todas las cajas y empezar a empacar a mano, lo cual pues obviamente incurrió en elevados gastos. Bueno, el principio número 5 es la gestión estratégica de fuentes de abastecimiento, que tiene que ver directamente pues con el buen conocimiento de los costos de la materia prima, dentro de los cuales destacan el mantenimiento, la reparación, los suministros, la operación, los servicios públicos y los viajes. En la lectura se da una situación actual de esta gestión de fuentes de abastecimiento donde el gerente simplemente busca el menor precio pues en cuanto a productos de parte de los proveedores y no cultiva por lo tanto relaciones con los mismos. Ahora, lo que se plantea es generar relaciones con los proveedores de modo que se puedan reducir costos en cuanto a la adquisición de materias primas y servicios. Seguido está el desarrollo tecnológico de amplia estrategia de la gestión de la cadena de suministros, donde se tienen unos aspectos claves a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo se destacan la transacción diaria, el comercio electrónico, el intercambio de información sobre pedidos y programación con proveedores, y a mediano plazo lo anterior nos va a llevar a facilitar la planificación, facilitar la toma de decisiones, apoyar la demanda y enviar la planificación y el plan maestro de producción para asignar recursos eficientes. Por último, a largo plazo, se destaca el análisis estratégico a través de modelos de red integrada que puedan ayudar a sintetizar datos de manera que podamos evaluar plantas, centros de distribución, proveedores y los servicios de los terceros. Por otro lado, este desarrollo tecnológico, pues obviamente se desarrolla a través de nuevos sistemas transaccionales que lo que hacen es que se puedan, digamos, obtener mayor cantidad de datos y mejores formas de procesarlos. Lo que pues obviamente nos va a traer múltiples niveles de decisión y más información. Además, destacan una visión de flujo acerca de los productos, los servicios y la información. Por otro lado, otros aspectos también a tener en cuenta son el análisis estratégico, los soportes de planeación y decisión y la administración de operaciones y transacciones. En el texto destacan que la situación actual de este principio de la administración de la cadena de suministro es que simplemente no se comparte información, por lo cual pues no se logra una reducción de inventarios ni se recibe información, pues retroalimentación, un feedback que nos ayude a mejorar. Tampoco se reducen costos de transacción y no se mejora en el manejo de pedidos y por lo tanto pues no hay un éxito mutuo de la cadena. Bueno, por último, el séptimo principio es adoptar un canal que abarque las medidas de rendimiento para medir el éxito colectivo, llegando al usuario final de manera efectiva y eficiente. En este principio, la primera pregunta a la que se quieren responder es ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, para esto se debe tener una visión más amplia de la supply chain, teniendo en cuenta medidas de rendimiento, tanto del servicio como financiero. Entonces, en la parte de financiero se deben tener en cuenta las utilidades, pues siempre, como se mencionó anteriormente, pues los ingresos son los que deben primar sobre los costos.
Para esto se deben tener en cuenta las conexiones que hay entre las empresas que están involucradas dentro de la cadena de suministro. Otro aspecto de las medidas de rendimiento es el servicio. Entonces, en el servicio hay dos aspectos que se deben tener en cuenta. El primero es el orden perfecto, es una orden perfecta, perdón. Con esto se refiere a que la orden debe llegar en el tiempo estipulado, debe estar bien facturada, debe estar completa y debe venir sin daños. El otro aspecto del servicio es la verdadera rentabilidad. Entonces, como se mencionó anteriormente, dentro de la manera como se evalúan las medidas de rendimiento de una cadena de suministro, es las actividades que se tienen a través de toda la cadena. Entonces, estas actividades tienen ciertos ingresos y ciertos costos. Ambos llegan para poder llegar a ambos datos, se debe tener en cuenta información sofisticada e información específica del almacén. Esta información específica del almacén debe venir en unidades discretas para poder tener mayor facilidad de acceso a la información. Y dentro de esta información específica y sofisticada, pues se llega a un beneficio. Ese beneficio sería qué tanto podría mejorar la cadena de suministro respecto a su rentabilidad, contrastando ingresos y costos. Esto sería el lado del éxito colectivo, es decir, cómo las medidas de rendimiento se pueden pueden medir un éxito colectivo. Otro aspecto que mencionan en el texto es que rechazan las compañías tradicionales. Estas compañías las rechazan porque tradicionalmente las compañías siempre tienen muchos límites, no tienen comunicación entre ellos, o sea, hay como una creación independiente y esto no es beneficioso dentro de una cadena de suministro porque la idea es que siempre haya una comunicación horizontal. Por esto, uno de los aspectos que mencionan en el texto es rechazar las compañías tradicionales. Por esto es que siempre miden el éxito colectivo, o sea, rechazando precisamente esas compañías tradicionales. Una manera como logran tener un control sobre las empresas pertenecientes a la cadena son las tarjetas de reporte. Estas tarjetas de reporte tienen como fin mantener a los socios. Entonces, pues de esta manera se puede facilitar la adopción del canal y también con los socios se puede intentar buscar siempre un mismo objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos van hacia el objetivo de poder darle un valor agregado al cliente y además tener utilidades. Entonces, aquí estaría el mismo objetivo que quieren mantener los socios. Y para poder llegar a este mismo objetivo, se deben complementar entre las empresas. Entonces, se deben contrastar los activos y las habilidades que tiene cada una de las empresas pertenecientes a la cadena de suministro para ver cuáles son las ventajas que puede tener la alianza estratégica que se hizo para poder llegar al cliente y al cliente del cliente. También como reflexión, podemos ver que la segmentación de los clientes y personalizar las redes logísticas se encuentran relacionados, ya que los dos tienen que segmentar los clientes para poder lograr satisfacer las necesidades y poder cumplir con los requisitos tanto exigentes como los requisitos promedio. Debe existir una conglomeración en las organizaciones para la estandarización en cuanto a las medidas del rendimiento colectivo, en cuanto a la información y en cuanto al orden. En cuanto a la reflexión de la segmentación del cliente y personalizar, vemos que en un futuro eso es muy importante, ya que las necesidades del cliente cambian constantemente y en un futuro cambiarán dependiendo de los cambios tecnológicos o de lo que se encuentre en ese momento. Entonces, es importante que la cadena de suministro se adapte a estos cambios y existan siempre respuesta a todas las necesidades
que necesitan los clientes, tanto a los clientes exigentes como a los promedios, existiendo siempre una flexibilidad dentro del desarrollo de la satisfacción del cliente. Bueno, como reflexión en cuanto a la planificación de demanda de señales de mercado y producto más cercano al cliente, podemos observar que para hacer un uso estratégico y adecuado del método y la herramienta de pronósticos, se debe generar que haya una comunicación y una unión entre todas las partes de la organización con el fin de que siempre se encuentre la información fluyendo entre todos los eslabones de la cadena y así se pueda obtener el producto de mejor calidad y que de verdad cumpla con las exigencias de los clientes. Con el fin de esto también se usan software y aplicaciones que permiten la planificación de la demanda y como observamos y podemos reflexionar, se obtendrán inventarios más bajos, costos de almacenamiento menores y una capacidad de mantener los precios ante el mercado de verdad. Con el fin de hacer la reflexión del producto más cercano al cliente y este principio, observamos que la personalización de las masas y las nuevas como tecnologías y herramientas que están promoviendo las empresas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente debe considerar siempre los data variables con el fin de no generar ilusiones o falso marketing ante los clientes y estos siempre tengan conocimiento verdadero de cuánto tardará su producto en ser realizado, en ser entregado, entre otras cosas. Además, se debe también contar con el fin de tener la relación más confiable con los proveedores y así saber en qué momento, en qué tiempo llegarán los productos, cuándo se podrá contar con ellos y cuándo no. Bueno, en cuanto a la gestión estratégica de fuentes de abastecimiento, a manera de reflexión se podría decir que es importante contrastar la situación actual, donde la principal búsqueda es acerca del menor precio, contrario pues a lo que se debería hacer, que sería la búsqueda de relaciones con los proveedores para poder reducir los costos de materia prima y servicios pues a través de la integración de toda la cadena de abastecimiento. Y acerca del desarrollo tecnológico de amplia estrategia, que es el principio 6, pues sería contrastar la situación actual, que es donde no se comparte información, que es la situación actual de las empresas, con una donde efectivamente se comparte esa información y pues esto ayude al éxito mutuo de la compañía. Bueno, como reflexión de las medidas de rendimiento para el éxito colectivo, se podría llegar a decir que para poder llegar al éxito colectivo se deben contrastar el servicio, intentando tener siempre una orden perfecta y buscando la rentabilidad, con lo financiero para siempre pues tener utilidades a través de las conexiones que se tienen entre los pertenecientes a la cadena de suministro. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que las compañías tradicionales deben quedar atrás, o sea, se deben rechazar porque tienen muchos límites y estos límites no permiten que precisamente la empresa vaya más allá y todos como cadena puedan llegar a mejorar sus objetivos y a complementarse entre ellos, porque por los límites podrían no comunicarse, podrían no compartirse información y estos son aspectos que son bastante importantes para poder llegar al éxito colectivo. Una conexión importante que podemos lograr, que podemos ver en cuanto a la segmentación del cliente y la personalización de las redes logísticas, es que los requisitos de los clientes y las alianzas entre proveedores y terceros deben estar muy ligadas a la industria y a las necesidades del cliente, ya que estas siempre se deben satisfacer manteniendo o siempre logrando un precio y un volumen requerido y normal para el cliente. Entre otras conexiones importantes encontramos la planificación de demandas y señales de mercado, que el reconocer necesidades y objetivos va de mano con las señales de demanda, asimismo con los requisitos del cliente, con el fin de identificar cuáles son los requisitos de servicio promedio o los requisitos exigentes. Estos requisitos exigentes se verán altamente relacionados con
el producto más cercano al cliente y la personalización de masas, es decir, que se satisfacen necesidades individuales con el fin de generar una respuesta a los requisitos exigentes de los clientes que busquen no un servicio promedio, sino algo más especializado. Pues de acuerdo a esta visión de flujos, específicamente relacionada con los productos y servicios, se relaciona directamente entonces con la personalización de masas, pues que lo que estaban hablando mis compañeras ahora, que lo que busca es tratar de generar productos como más específicos de acuerdo a las necesidades individuales de los clientes. Por otro lado, también encontramos, por ejemplo acá, relaciones entre las plantas y proveedores, entre los centros de distribución y los proveedores, centros de distribución y las plantas, los servicios de terceros, porque todo esto conforma la cadena de abastecimiento. También encontramos relaciones entre las plantas y el análisis estratégico de las mismas y los modelos de red integrada entre estas y efectivamente pues todos los eslabones de la cadena. Por otra parte, encontramos que la relación o una de las relaciones más importantes se obtiene con la llegada a obtener un beneficio global, ya que siempre que se cumplan o se traten de suplir con los objetivos que propone la cadena de suministros y por ende sus 7 principios, se va a obtener un beneficio global, es decir, que se verán beneficiados tanto proveedores como clientes, como cada uno de los eslabones que hace parte de la organización y por ende del proceso productivo de fabricación, de diseño, entre otros. Otro aspecto importante es, por ejemplo, la creación independiente, que es cuando cada departamento opera por separado, que se relaciona directamente con la situación actual, donde no se cultivan relaciones no solamente con proveedores, sino específicamente también con los otros eslabones de la cadena de suministro. Lo cual, como mencionaba anteriormente nuestra compañera Natalia, hace referencia mucho a las compañías tradicionales, las cuales busca que sean acabadas o sean modificadas a un pensamiento más organizacional a nivel horizontal, donde exista una comunicación entre todas las partes o todos los departamentos que conforman la organización y así obtener los mejores resultados, buscando así un costo-beneficio, obtener un mejor portafolio de servicios, un mejor producto para ofrecer a los clientes y mejores oportunidades de servicio y de ofrecimiento ante ellos. Por otro lado, también la reducción de gastos que se da pues al reconocer que los lead times son variables y no fijos, y una reducción de gastos también con la planificación de las funciones cruzadas a través de una buena planificación de la demanda y obviamente pues también a través de la compensación de errores de almacenaje. Entre otras partes, encontramos la organización y el enfoque monolítico para contener un inventario, almacén y transporte apropiado, lo cual, como observamos en la gestión estratégica de fuentes de abastecimiento, está muy relacionado con la sintetización de datos y así poder evaluar el servicio y como el nivel en que se encuentra cada uno de estos y de los mencionados anteriormente, lo cual generará satisfacer las necesidades tanto del cliente como de la empresa misma. Tenemos también que la segmentación del cliente y el enfoque de la industria en la segmentación del cliente puede llevar a, digamos, a que la empresa se proyecte, a que sus órdenes sean perfectas, pues en cuanto a tiempo estipulado, a que esté bien manufacturada, que esté completa, y pues compare esto con la situación actual que ella posee. También el desarrollo tecnológico de amplia estrategia ayuda pues a generar mejores oportunidades en la industria, mejoras de producto, de canales de servicio, de costos y todo esto es lo que se relaciona directamente pues con la actividad que la empresa misma desempeña. Entre otras cosas, encontramos que en cuanto a las medidas de rendimiento para el éxito colectivo y ventajas que tiene generar una alianza, se encuentra la planificación de demandas y señales de mercado muy relacionada, ya que está expuesto con las fronteras de la empresa, es decir, la colaboración que puede existir para generar una mejor relación tanto con socios como con colaboradores, como con proveedores, como con clientes. Entonces, estos son como mejoras o ventajas que generan las alianzas, no solamente con tanto con proveedores, sino con cada una de las partes que conforman la cadena de suministro.
También tenemos que las redes logísticas se relacionan pues obviamente directamente con el beneficio global que pueden tener, reconocer pues las necesidades y los objetivos de cada uno de los elementos de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Tenemos también, por ejemplo, que los proveedores se relacionan directamente con la demanda que puedan tener pues nuestros clientes y también pues con la búsqueda digamos con la situación actual que tienen las empresas, pues con la búsqueda del menor precio que debe ser pues abolida como habíamos dicho anteriormente. También se debe generar y es muy importante tener un buen estudio del mercado y de los pronósticos con el fin de generar productos y establecer objetivos de producción que permitan satisfacer tanto demanda y por ende reducir costos de almacenaje, de transporte o costos en que se pueda incurrir por daños, entre otros. Eso también con el fin de generar un pronóstico un poco más exacto o ajustado a la realidad que nos permita compensar errores en caso tal de un error de previsión o de una demanda inesperada. Estos pronósticos, pues enfocados a que los departamentos trabajen, pues, o sea, que los múltiples departamentos trabajen en conjunto, ayudan pues a cumplir con los requisitos del cliente, pues reconociendo sus necesidades y sus objetivos, y esto también enfocado pues hacia la segmentación del cliente que le da la lectura, que lo que se refería era pues como a tratar de enfocarse en la variabilidad de necesidades que tiene cada uno de los clientes, porque la situación actual que tienen las empresas es tratar de aplanar toda esta demanda como si fuese una sola, como si todos requirieran lo mismo. Entre otras, observamos que la señal de demanda se relaciona directamente con la planificación de la demanda, ya que la señal de demanda consiste en obtener o saber identificar todas las señales y los gestos que dan los clientes acerca de qué tipo de promoción esperan, qué producto requieren, qué necesidades les gustaría que fueran como satisfechas con los productos que van a obtener. Por tanto, asimismo se va a generar una planificación de la demanda y por tanto un pronóstico más acercado o más como consciente a de verdad qué se debe satisfacer y cuáles deben ser los productos que de verdad deben enfocar las empresas en gestionar con el fin de no realizar productos innecesarios o que puedan resultar obsoletos. Ahora, en el corto plazo las empresas deben tratar de intercambiar información pues, sobre pedidos y programación de modo que puedan establecer relaciones con los proveedores. Y el buen conocimiento de los costos de la materia prima pues ayuda obviamente a una reducción de costos de los mismos. Este buen conocimiento de los costos de materia prima también pueden ayudar a enfocar pues, a la parte de los lead time variables, a poder reconocerlos, porque pues los costos de materia prima no solamente están relacionados, digamos, con los costos directos, sino también, por ejemplo, con los viajes, con el transporte, con los fletes, y pues eso se relaciona directamente con el lead time. Observamos también una relación pues como principal o fuerte entre todos los 7 principios, ya que a partir de la segmentación que sea correcta de los clientes y especificando cuáles son los requerimientos de estos, se pueden personalizar las redes logísticas y se puede analizar cuál es el producto más cercano al cliente con el fin de planificar correctamente la demanda e identificar las señales de mercado. Eso también ayudará a ser relacionado con las redes logísticas, ya que al obtener y al reconocer las señales de mercado se podrá personalizar de manera adecuada estas. Obviamente esa planificación de las señales de demanda pues se debe dar a través del desarrollo de tecnologías que nos permitan gestionarla y pues de una gestión estratégica de las fuentes de abastecimiento para poder cumplir pues con el desarrollo de los productos que satisfacen estas demandas. Por último, a manera de conclusión, vemos que cada uno de los 7 principios de la Supply Chain Management estudiados en esta lectura son de verdad muy importantes para poder gestionar el desarrollo de cada uno de los eslabones de esta demanda y lograr entonces una integración horizontal, contraria pues a la integración vertical que vienen manejando las empresas. La importancia, como venía mencionando ahora mi compañera, de la segmentación del cliente
donde se enfoquen en las necesidades de cada uno de los clientes, porque los clientes ahora no tienen necesidades homogéneas, sino que por el contrario son clientes más personalizados, que requieren una atención muchísimo más específica de cada segmento. Por lo tanto, pues esta es la ayuda de la segmentación. Dentro de la personalización de redes logísticas, lo que encontramos es la importancia de ver el inventario no con un enfoque monolítico, donde precisamente lo que les venía mencionando se toma pues como si toda la demanda fuese hacia la misma cantidad de clientes, como si todos los clientes fuesen iguales, sino por el contrario, dejar de estandarizarlos y empezar pues a verlos como entes independientes. Además pues de crear las redes logísticas que veníamos mencionando para poder lograr beneficios mutuos. La planificación de la demanda y de señales de mercado, que permite realizar pronósticos más exactos y más cercanos, pues de modo que la empresa no incurra en gastos innecesarios, pero pues tampoco desaproveche oportunidades de cubrir mercado. Dentro del producto más cercano al cliente, pues se relaciona directamente con la segmentación, porque ayuda a personalizar más el producto y pues obviamente no sé, a compensar errores en cuanto a empaque, en cuanto a demanda, en cuanto a almacenaje, y reducir gastos y reconocer específicamente que los lead time no son fijos sino variables. En el número 5, pues las estrategias de abastecimiento, donde se busca reducir costos de materia prima, pero a través de ideas progresistas como la generación de relaciones con los proveedores. Y en el desarrollo tecnológico de amplia estrategia de la cadena de abastecimiento, pues se deben tener en cuenta las visiones de flujo y los múltiples niveles de decisión, de modo que los datos y la información se puedan compartir con todos los eslabones de la cadena para que todos se vean beneficiados y todos puedan reducir sus costos de operación. Y por último, todos estos principios anteriores, los 6 principios anteriores, se relacionan directamente con el 7, porque lo que hacen las medidas de rendimiento para el éxito colectivo es medir precisamente cada uno de estos 7 principios, de modo que podamos ver directamente si de verdad se está logrando un éxito colectivo. ¿A través de qué? Pues a través de las medidas de rendimiento que hablaban ahora, como las medidas de rendimiento financieras y las de servicio, y que se miden directamente pues con el hecho de crear, digamos, un servicio o una atención de orden ideal versus la que realmente la empresa está teniendo.